Hola, somos Carles, y Daniel, de cuarto de la ESO de Liesnos Amarillo. y este es nuestro proyecto de cristalografía. En este proyecto hemos hecho cristales por diferentes métodos, como puede ser el enfriamiento lento de una disolución sobresaturada o la evaporación del disolvente. Con esto vamos a intentar recrear un restaurante de cristales de ADP con los diferentes tipos de cristales que hemos formado, con sus formas, colores y tamaños diferentes. Para crear los cristales usamos ADP, que es dihidrógeno fosfato de amonio, una salida orgánica formada por iones de amonio y de hidrógeno de fosfato. Una característica muy común del ADP es que es altamente soluble en agua, pero claro, sobre todo en aguas en temperaturas muy elevadas, por lo que para hacer nuestros cristales se deberá sobresaturar el agua, pero en temperaturas muy elevadas para aumentar su solubilidad. La cristalización depende de la temperatura y de la concentración de la disolución. En el gráfico aparecen tres zonas: estable, metaestable e inestable. En la zona estable, situada por debajo de la curva de saturación, todo el soluto permanece disuelto y no se forman cristales. Una vez que la disolución supera este límite, entra en la zona metaestable, donde está sobresaturada. Esta zona es la ideal para el crecimiento de cristales, ya que no aparecen de forma espontánea, pero sí pueden crecer lentamente a partir de una semilla de cristalización. Si la concentración sigue aumentando o la temperatura baja demasiado, se alcanza la zona inestable. En esta zona se produce nucleación espontánea y aparecen muchos cristales pequeños al mismo tiempo, formando masas compactas en lugar de cristales grandes y definidos. Por eso, en la cristalización del ADP es importante enfriar lentamente la disolución y mantenerla en la zona metaestable. Los cristales se forman porque el agua caliente con el ADP disuelto empieza a cristalizar lentamente. Si se enfría poco a poco, el agua ya no puede contener tanto disuelto, por lo que el exceso de ADP empieza a cristalizar. Si esto se realiza de una forma lenta, permitimos que las partículas de ADP se ordenen, formando así un cristal sólido. Para obtener cristales mediante el método de enfriamiento de la disolución, deberemos preparar una disolución sobresaturada de ADP y agua. Esto significa que disolvemos una cantidad de soluto superior a que admite la solubilidad en esa temperatura, calentando el agua para que admita más soluto y luego se enfríe. Una vez hecho esto, se deberá dejar la disolución en un molde de poliespán para que se enfríe más despacio. Esto es importante ya que si no las partículas se precipitarán muy rápido, impidiendo así la creación de redes cristalinas. Hemos usado otros métodos de aislamiento para que la disolución se enfríe más lentamente, como por ejemplo neveras o cristalizadores de poliespán. También hemos hecho otro tipo de cristales aparte de los de ADP, como por ejemplo hemos hecho cristales de sulfato de cobre. Y además también hemos hecho nuestra propia curva de solubilidad, estudiando e investigando cuánto ADP hace falta en cada diferente temperatura. La curva obtenida muestra la relación entre la temperatura y la solubilidad de ADP en agua. Se observa que, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la cantidad de ADP que puede disolverse. La gráfica presenta una tendencia ascendente, lo que explica por qué el ADP se utiliza en cristalización. En agua caliente se disuelve una gran cantidad y al enfriarse disminuye su solubilidad, favoreciendo la formación de cristales. Los puntos experimentales se ajustan bastante bien a la curva, indicando resultados coherentes, aunque con pequeñas desviaciones debido a errores experimentales. Y este es nuestro vídeo del proyecto de cristalografía. Nos vemos el viernes 15 en el concurso Cristalografía en la escuela.